Vamos a empezar, como siempre tenemos que iniciar, con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Gracias porque no te dejas ganar en generosidad. Gracias porque nos has dado el don de la fe. Gracias porque nos has dado como madre a la Virgen. Vamos a poner estas charlas en las manos de tu Madre Santísima. Ella siempre nos lleva hacia ti, que eres el único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el pasado, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a empezar estas charlas. Me han pedido explicar el credo. Voy a tratar de ser lo más sintético, lo más sencillo posible. Si alguien se duerme, que apague sus micrófonos para que no se escuche sus ronquidos y no despierte a los demás. Al final de la charla dejaremos unos minutos para que hagan sus preguntas. Todo lo que yo diga estará siempre fundamentado en la Biblia. Por eso voy a lanzarles muchas citas bíblicas para que ustedes se animen a abrir la Biblia. A mí me gusta decirle a mis feligreses que la Biblia no es un cable de alta tensión. Un cable de alta tensión es intocable porque te electrocutas. La Biblia hay que tocarla, hay que abrirla, hay que meditarla. Todo lo que la Iglesia cree está en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y nosotros leemos la Biblia siempre bajo la guía de la Iglesia, que es nuestra madre. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Hoy vamos a estudiar una parte del credo y voy a seguir el credo apostólico. Sabemos que está el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Voy a seguir el credo apostólico, que es el llamado popularmente credo corto, no el credo largo, pero sabemos que ambos credos expresan la misma fe católica. Así que vamos a seguir el credo apostólico o credo corto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a analizar cada frase del credo. Con paciencia, espero que en 3 clases podamos explicar cada frase del credo. Comencemos por creo. Vamos a detenernos. Creo. ¿Qué significa aquí la palabra creo? ¿A qué nos lleva a decir creo? Hablar de la fe. La fe es la base de la vida cristiana. Y la fe es tan importante que si no hay fe, no hay ni esperanza ni caridad. Sabemos que hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. La fe es la base, el cimiento. La esperanza nos lanza al futuro, la caridad es lo máximo. Pero repito, la base es la fe. Por eso qué importante es examinarnos sobre nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es sólida o es débil? ¿Qué es la fe?
Es la adhesión personal del hombre entero a Dios. En otras palabras, la fe implica una entrega total a Dios. El único porcentaje válido de la fe es el 100%. Si una persona me dice, Padre Carlos, mi entrega a Dios es 99.999999%, yo te diría, tu fe está débil, porque el porcentaje de la fe es 100%. ¿Qué es la fe? Es la adhesión personal del hombre entero a Dios. Todo tu ser se lo entregas a Dios. Y cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos de unas características. ¿Cuáles son las características de la fe? La fe es una gracia, la fe es libre, la fe es trinitaria, la fe es cristocéntrica, la fe es eclesial, la fe es inicio de la vida eterna y la fe desemboca en la caridad. Y todo lo que yo les estoy diciendo está en la Sagrada Escritura. La fe es una gracia, Efesios 2, 8 al 9. Dice San Pablo que somos salvados mediante la fe, que es una gracia. Queridos hermanos, la fe es una gracia, es un don de Dios. Hay que valorar la fe, es un regalo que Dios nos ha dado. Nosotros creemos porque Dios ha infundido en nuestros corazones la fe. La fe es una gracia. Cuida tu fe, que es un regalo de Dios. La fe es libre. Gálatas 5:1. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Nadie te puede obligar a creer. La fe es libre. Por eso la Iglesia habla de la libertad religiosa. Y por eso la Iglesia levanta su voz cuando hay persecuciones por motivos religiosos. Fíjese lo que está pasando en Nicaragua. Tenemos que rezar por nuestros hermanos de Nicaragua, cobardemente perseguidos por el gobierno comunista. La fe es libre. Nadie me puede coactar esa libertad que yo tengo de creer en Dios. Y yo no puedo obligarle a alguien a creer en Dios. La fe es libre. Tercera característica, la fe es trinitaria. Mateo 28:19. Bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es trinitaria. Yo creo en un Dios que es uno y trino. Y todo lo que hago, lo hago en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mi fe es trinitaria. La fe es cristocéntrica. ¿Quién es el centro de tu fe? Jesús. Dice San Pablo en Filipenses 3:8, todo es basura con tal de ganar a Cristo. La fe es cristocéntrica. Por eso, en esa medida tienes una verdadera fe. La fe es eclesial. Dice San Pablo en Efesios 2:19 que somos miembros de la familia de Dios, la iglesia. La fe es eclesial porque tú has recibido la fe cuando recibiste el bautismo que celebra la iglesia. Y cuando tú participas de los sacramentos que celebra la iglesia, tu fe se robustece. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios tal como la interpreta la iglesia, tu fe se vuelve fuerte. La iglesia alimenta tu fe. Necesitamos de la iglesia. Nos necesitamos, hermanos. Somos una comunidad ungida por el Espíritu Santo donde vivimos de fe. Yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Los sacerdotes necesitamos de los fieles laicos. Los laicos necesitan de los sacerdotes. Somos una familia. Y juntos nos ayudamos para que nuestra fe esté fuerte. La fe es inicio de la vida eterna. Juan 11:25. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.
La fe me dice que la muerte no es lo definitivo. La fe me dice que si yo vivo con Cristo y muero con Cristo, viviré con Cristo por toda la eternidad. Por eso la fe hace que yo no tenga miedo a la muerte. Fíjense cómo morían los santos. Santa Teresita, el Niño Jesús, momentos previos a su partida, decía: yo no muero, entro a la vida. Y San Francisco de Asís decía: bienvenida mi hermana muerte. La fe desemboca en la caridad. Santiago 2:14. Una fe que no tiene obras está muerta. Queridos hermanos, si la fe no se manifiesta con obras concretas de caridad, es una fe que está muerta. La caridad es lo máximo. La fe debe desembocar en la caridad para que sea verdadera fe, si no es pura finta. Aquí tenemos en esta tablita un resumen de lo que significa la fe. La fe es una gracia, Efesios 2:8 al 9. La fe es libre, Gálatas 5:1. La fe es trinitaria, Mateo 28:19. La fe es cristocéntrica, Filipenses 3:8. La fe es eclesial, Efesios 2:19. La fe es inicio de la vida eterna, Juan 11:25. La fe desemboca en la caridad, Santiago 2:14. La fe, hermanos, trae luz. Es conocida esta anécdota. Había un cieguito que siempre pedía limosna en la puerta de un templo. Y el párroco le permitía al cieguito estar en la puerta del templo para ayudarle, porque el cieguito pedía limosna. Y un día este sacerdote estaba haciendo unos trámites por el centro de Lima y se encontró con que el cieguito estaba haciendo cola para entrar al cine. Y este sacerdote lo vio, se acercó y enojado le dice: oye, ¿qué haces aquí? ¿Tú no eres ciego? ¿Qué haces haciendo cola para entrar al cine? Y el supuesto ciego le dice al sacerdote: padrecito, es que hoy es mi día de descanso. No era un verdadero ciego, era un estafador. Queridos hermanos, el verdadero ciego es el que no tiene fe. La fe trae luz a nuestra vida. Vamos con el segundo punto. Creo en Dios. ¿Qué significa decir creo en Dios? ¿Qué significa creer en Dios? Creer que Dios existe es lo primero. Y creer todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dios no miente. Dios no es como la mayoría de los políticos que tenemos, que son mentirosos. Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. Cuando tú escuches la palabra de Dios, cree lo que dice esa palabra. Creer en Dios significa también abandonarse totalmente en Dios. Por lo tanto, creer en Dios significa creer que Dios existe y que está a mi lado y que me sostiene. Creer en Dios significa creer todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Creer en Dios significa abandonarse totalmente en Dios. Pregúntate cómo está tu abandono en Dios. Una persona que se ha abandonado totalmente en Dios tiene paz en su corazón. Una persona que se ha abandonado totalmente en Dios no tiene miedo a nada ni a nadie. Creer en Dios significa que Dios existe. Dice el Salmo 53 que el necio afirma Dios no existe. En la Biblia hay dos formas de vivir. O vives sabiamente o vives neciamente. El sabio reconoce la existencia de Dios y centra su vida en Dios. El necio, el tonto, dice Dios no existe. Salmo 53. El tema del ateísmo es un tema ciertamente complejo. Ahora no lo voy a tocar.
Pero por lo general, cuando hay un terremoto, todos los ateos se ponen de rodillas y se ponen a rezar. Además, ustedes ya saben cuál es el colmo de un ateo. Decir, soy ateo gracias a Dios. Creer en Dios significa creer en su palabra. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Queridos hermanos, cuando están en la misa, no desperdicien la proclamación de la palabra de Dios. La iglesia nos alimenta con las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Cuando se proclama la palabra de Dios, hay que estar atentos. Creer en Dios significa creer en su palabra. Hay gente que en la misa solamente está esperando 4 palabras. Pueden ir en paz. No viven bien la celebración. No se alimentan de la palabra de Dios. No se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo. Creer en Dios significa abandonarse en Dios y, por tanto, apoyarnos en Dios y estar convencidos que Dios no falla. Una de las imágenes que se usa para hablar de Dios es la imagen de la roca. Yahvé es mi roca. Salmo 18:3. Yo puedo apoyarme en Dios. Creo en Dios. Creo que Él no me falla. Y creo que todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Por lo tanto, aquí tenemos 3 puntos de lo que significa creer en Dios. Creemos que Dios existe, creemos en su palabra y creemos que Dios no falla. Muchas veces nos pone a prueba y se hace el dormido, pero Dios no falla. Vamos con el tercer punto. Creo en Dios Padre. Estamos analizando el credo frase por frase. Nosotros creemos en un Dios que es Trinidad. Hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa decir creo en Dios Padre? Significa confesar que la primera persona de la Trinidad es el Padre. Y la teología católica dice que el Padre es el principio y origen de la Trinidad. El Padre no es más que el Hijo. El Padre no es más que el Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas, un solo Dios vivo y verdadero. Pero el Padre es el principio y origen de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad y el Padre expira el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Esto es teología. Discúlpenme que aquí estoy un poco elevado, así que pónganse piedras para no elevarse ustedes. Repito, en el misterio de la Trinidad, en la vida íntima de Dios, el Padre desde toda la eternidad engendra al Hijo. El Hijo es engendrado desde toda la eternidad por el Padre. Y el Padre desde toda la eternidad expira el Espíritu Santo. Por eso el Padre es el principio y origen de la Trinidad. Por eso también nombramos en primer lugar al Padre. ¿Cómo te santiguas? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién nombras primero? Al Padre. Eso no significa, repito, que el Padre es más que el Hijo o que el Padre es más que el Espíritu Santo. Pero hay una forma de nombrarlos, hay un orden. Y primero se nombra al Padre. ¿Quién nos ha enseñado que Dios es Padre? Jesús. Nosotros sabemos que Dios es Padre porque Jesús nos ha revelado que Dios es Padre. En el Antiguo Testamento está claro que Dios es uno. No sé si alguien sabe la oración del Shema. La oración del Shema, que ustedes pueden leerla en Deuteronomio
6, 4 al 5, dice, escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. La oración del Shema muestra que hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento está claro que Dios es uno, y punto. En el Nuevo Testamento Jesús nos dice, Dios es uno, sí, pero Dios es Padre. Y Jesús dice que es el Hijo, y nos habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús es quien nos ha enseñado que Dios es Padre. Jesús nos ha enseñado que Dios es su Padre, y Jesús nos ha enseñado que nosotros, unidos a Él, somos hijos de Dios Padre. Por eso Jesús nos habla de un Dios misericordioso, que es Padre. Y esto descuadra a los judíos. Por eso los fariseos le agarran cólera a Jesús. Porque Jesús habla de un Dios que acoge a todos, que es Padre misericordioso. Para un judío había 3 criterios fundamentales: la ley, la raza y el templo. La ley, había que cumplir la Torá. Había que ir al templo para encontrarse con Dios, y uno tenía que ser de raza judía para ser considerado elegido de Dios. Jesús dinamita esas categorías. Jesús dice que toda la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Más aún, Él mismo es la ley. Seguir a Cristo es la ley. Jesús dice que Él es el templo. Unidos a Cristo, vamos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Y Jesús enseña que no hay raza superior. Todos somos hermanos en Cristo, en Él. Y Dios Padre acoge a todos los hombres. Jesús es quien nos enseña que Dios es Padre. Aquí tenemos unos textos bíblicos, porque todo lo que yo les estoy diciendo está en la Biblia. Queridos hermanos, hay que leer la Biblia, y siempre bajo la guía de la Iglesia. De lo contrario, no vamos a interpretarla correctamente. Esto es muy importante. La Biblia se lee bajo la guía de la Iglesia, no de cualquier manera. Jesús enseña que Dios es su Padre. Mateo 11:27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Son palabras de Jesús. Nadie conoce al Padre, solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús nos ha revelado que Dios es Padre. Marcos 14:36. Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús llama a Dios Abba, que en arameo es papito. Dios es nuestro papito, Abba. Jesús nos enseña que Dios es nuestro Padre. Mateo 6:9 al 13, el Padre nuestro. Qué bonito es rezar el Padre nuestro. Vamos a preguntarnos cómo estamos rezando el Padre nuestro. No hay que rezar el Padre nuestro de paporreta. Comenzando que hay que rezar el Padre nuestro como enseña la Iglesia, sin quitarle ni añadirle palabras. Y hay que saborear cada palabra del Padre nuestro. No recemos el Padre nuestro como lorito en carrera. Cuando nosotros rezamos el Padre nuestro, tomamos conciencia que somos hijos de Dios Padre. Y tenemos Lucas 15, las parábolas de la misericordia. En esas parábolas de la misericordia, que son 3, Jesús nos enseña que Dios es un Padre misericordioso. ¿Se acuerdan las parábolas de la misericordia? ¿Tomo examen? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Fíjense, 3 parábolas para enfatizar esta idea. Dios es un Padre misericordioso. Por tanto, cuando yo digo creo en Dios Padre, yo tengo que pensar que es Jesús quien me ha enseñado que Dios
es Padre, Dios es mi Padre, un Padre misericordioso, un Padre que no se cansa de perdonar y acoger a los hombres. Todopoderoso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Vamos a preguntarnos, ¿qué significa confesar que Dios, Padre, es todopoderoso? Confesamos que el poder de Dios no tiene límites. Dios es el Pantocrator. ¿Qué ha dicho Padre Carlos? ¿Qué es eso? Pantocrator. En griego, todopoderoso. El poder de Dios no tiene límites. El hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que Dios es un ser arbitrario, un tirano, un dictador. Por eso es importante saber cómo es el poder de Dios. El poder de Dios es universal, es amoroso y es misterioso. El poder de Dios es universal. Dios tiene un poder sobre toda la realidad. Todo está sometido al poder de Dios. Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible, le dice el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Para Dios nada es imposible. Dios lo puede todo. Su poder es universal. Y por eso, cuando estamos en las manos de Dios y nos sentimos en las manos de Dios, hay una paz profunda en el corazón del hombre. En un colegio, un profesor le preguntó a un niño, profesor de geografía, ¿dónde está Iquitos? El niño contestó, Iquitos está en Loreto. Muy bien, dijo el profesor. ¿Y dónde está Loreto? El niño contestó, Loreto está en el Perú. Muy bien, dijo el profesor. ¿Y dónde está el Perú? Y el niño contestó, está en América del Sur. Muy bien, dijo el profesor. ¿Y dónde está América del Sur? Está en el mundo, profesor. Muy bien. ¿Y dónde está el mundo? Y el niño contestó, está en el universo. ¿Y dónde está el universo? Y el niño contestó, está en las manos de Dios, profesor. Qué bonita respuesta. Todo está en las manos de Dios. El poder de Dios es universal. El poder de Dios es amoroso. Es más, podemos decir que la fuerza del amor de Dios es lo que cambia todo. Primera de Juan 4:8, Primera de Juan 4:16, Dios es amor. El poder de Dios es amoroso. Dios ama con locura a los hombres. Sí, hermanos, Dios ama con locura. En la vida de San Gerardo Mayela, santo redentorista, se cuenta que estaba horas de rodillas delante del sagrario y un día, estando delante del sagrario de rodillas, del sagrario salió una voz, la voz de Jesús, que le decía, loquillo, ¿qué haces ahí tanto tiempo de rodillas? Y San Gerardo Mayela le dice a Jesús, más loco tú, Jesús, que te has quedado escondido en el sagrario. Jesús ama con locura a los hombres. El poder de Dios es amoroso. Y el poder de Dios es misterioso. Primera de Corintios 2:16. Nadie puede escrutar el pensamiento de Dios. El poder de Dios es misterioso. Dios permite el mal. Dios ha permitido esta pandemia que tanto dolor ha traído. Dios permite las guerras porque Dios nos ha hecho libres. Y Dios respeta la libertad del hombre. Y esto es un misterio. El infierno es un misterio. Ya hablaremos del infierno cuando veamos la parte de la vida eterna.
Ahorita no quiero ponerlos nerviosos. El poder de Dios es universal, es amoroso y es misterioso. La muerte de Jesús en la cruz es algo que nos descuadra, que Dios se ha hecho hombre y que Dios hecho hombre haya ido a la cruz para salvar a los hombres, es un misterio. La cruz muestra que el poder de Dios es misterioso. El sufrimiento de los buenos, de los justos, es un misterio. Pero sabemos que al final va a triunfar el bien, al juicio final, como veremos en una de las clases, la última. Por lo tanto, el poder de Dios es universal, es amoroso y es misterioso. Y la fe me dice que al final se dará el triunfo definitivo del bien, de la verdad y del amor. Veamos ahora el quinto punto, creador. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador. Vamos a preguntarnos qué significa creador. ¿Qué significa confesar que Dios es creador? Solo Dios tiene el poder de crear. Estrictamente hablando, en la filosofía se habla de que crear es el acto por el cual de la nada se hace surgir el ser. El paso de la nada al ser solo lo puede hacer quien tiene todo el poder. ¿Y quién tiene todo el poder? Dios. Dado que Dios es todopoderoso, es creador. El único que puede hacer ese paso, el paso de la nada al ser, es Dios. ¿Qué es la nada? Nada. Una vez se cuenta que en un colegio un sacerdote estaba explicando a los niños sobre la creación y les decía: niños, Dios ha creado todo de la nada. ¿Saben lo que es la nada? Y un niño levantó la mano y dijo: sí, padrecito, nada es lo que tengo en el bolsillo porque paro misio. Y es verdad, nada es nada. Y Dios es el único que puede hacer ese paso de la nada al ser. Porque Dios es todopoderoso. Vamos a fijarnos en las características de lo que significa Dios creador. Dios crea de la nada, Dios lo ha creado todo, Dios crea por amor, Dios crea con sabiduría y Dios cuida su creación. Dios crea de la nada, segunda de Macabeos 7:28. Es un texto básico para hablar de la creación de la nada, segunda de Macabeos 7:28. Dios lo ha creado todo. Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, es decir, lo invisible, el cielo, y la tierra, lo visible. Dios ha creado todo. Dios crea por amor. Salmo 136. Dios hizo las lumbreras porque es eterna su misericordia, dice el Salmo 136. Qué bonito es rezar con los salmos. Lean el Salmo 136. Y como San Francisco de Asís y muchos santos, contemplen la creación como un camino para llegar al Creador. Hay que alabar a Dios por la creación y hay que cuidar la creación, sabiendo, como veremos, que lo más importante de la creación visible es el ser humano, la persona humana. Dios crea con sabiduría. Sabiduría 11:20, que Dios lo ha creado todo con un orden, con un peso, con una medida, es lo que nos dice este pasaje. Sabiduría 11:20. Dios lo ha dispuesto todo con orden. Dios es ordenado. Y Dios ha dejado en la creación la huella de su amor y de su sabiduría. Es el hombre el que desordena todo, el pecado desordena todo. Lo que viene de Dios es bueno y es ordenado.
Somos nosotros quienes, al usar mal nuestra libertad, desordenamos todo. Nos rebelamos contra el Creador. Y Dios cuida su creación. Mateo 6, 31 al 33. Jesús nos dice que Dios nos cuida más que a los pajaritos y a las flores. Queridos hermanos, nosotros creemos en un Dios providente. Dios cuida su creación. Dios nos cuida. Y es verdad que a veces parece que el mal está ganando terreno, pero al final, repito, el triunfo es del bien. Dios nos cuida, Dios nos protege, también nos pone a prueba, y todo es para nuestro bien. Romanos 8:28. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Aquí tenemos, por tanto, unas características básicas de lo que significa hablar de Dios creador. Dios crea de la nada, segunda de Macabeos 7:28. Dios lo ha creado todo, Génesis 1:1. Dios crea por amor, Salmo 136. Dios crea con sabiduría, Sabiduría 11:20. Dios cuida su creación, Mateo 6:31 al 33. Esta tablita también les puede servir para retener algunas enseñanzas bíblicas sobre Dios creador. Vamos ahora con el punto 6. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo. ¿Qué significa que Dios es creador del cielo? El cielo tiene que ver con el mundo invisible. Dios ha creado el mundo invisible y el mundo visible. Cuando decimos que Dios es creador del cielo, estamos hablando del mundo invisible. ¿Y qué significa el mundo invisible? ¿Qué significa creer que Dios es creador del cielo? ¿Qué significa el mundo invisible? Creemos que Dios ha creado el mundo invisible, los ángeles. Dios ha creado a los ángeles. Qué bonito es rezarle a nuestro ángel custodio. Debemos tener devoción a San Miguel Arcángel, que protege a la iglesia de los ataques del diablo. Algunos ángeles se rebelaron contra Dios y ellos mismos se hicieron demonios. Hermanos, Dios no ha creado a los demonios. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Dios creó ángeles. Y un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios, utilizaron mal su libertad y ellos mismos se hicieron demonios. Y esto también nos lleva al misterio de la libertad. Por lo tanto, que quede claro que Dios ha creado a los ángeles, no ha creado a los demonios. Un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios y se volvieron demonios. Los ángeles son seres espirituales, seres inteligentes que contemplan a Dios, adoran a Dios y también son mensajeros de Dios. Cada uno de nosotros tiene su ángel custodio. Tenemos que acudir a nuestro ángel custodio y también se recomienda la devoción a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel nos protege contra los ataques del diablo. Se recomienda la devoción a San Gabriel Arcángel, quien nos ayuda a comunicar la buena noticia, porque fue el arcángel Gabriel que le dijo a María que iba a ser la madre del Salvador. Y debemos tener devoción a San Rafael Arcángel, quien es patrono de los caminantes, y todos somos caminantes, estamos caminando en este mundo, y para no desviarnos del camino, acudamos a San Rafael. Nosotros no debemos tenerle miedo al diablo. Queridos hermanos, no le tengas miedo al diablo. Si estás con Cristo, tú noqueas al maligno.
como quina malpartida noqueaba a sus rivales. ¿Se acuerdan de la boxeadora Quina Malpartida? Si tú estás unido a Jesús como los sarmientos a la vid, tú tumbas al diablo. Por eso cuidemos la oración diaria, cuidemos los sacramentos, la confesión frecuente y la Eucaristía, que es lo máximo. Cuidemos la escucha de la palabra de Dios, cuidemos la devoción a la Virgen. No hay que tenerle miedo al diablo. Decía Santa Teresa de Jesús, yo le tengo más miedo a aquel que todo el día está diciendo diablo, 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 que al mismo diablo. Si estamos con Dios, vencemos al maligno. No nos olvidemos que el diablo existe, no es un mito. El diablo es un ser pervertido y pervertidor, es el padre de la mentira. Pinocho es ñato al lado del diablo, el diablo es mentiroso y el diablo está actuando. Dios misteriosamente permite la acción del diablo. Y en todas las ideologías está la huella diabólica. Repito, en todas las ideologías está la huella diabólica, porque todas las ideologías nos alejan de Dios, todas. El comunismo, el capitalismo descontrolado, la ideología de género, el materialismo, el comunismo, todas las ideologías son diabólicas, no hay que tener miedo de decirlo. Nosotros no seguimos ninguna ideología, seguimos a Cristo y centramos nuestra vida en Cristo. Y queremos imitar al maestro que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Por lo tanto, a buscar siempre los medios por donde viene la gracia y vamos a vencer al maligno. Vamos a ver el séptimo punto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto de Creador de la tierra? Cuando decimos que Dios ha creado el cielo, estamos hablando del mundo invisible. Y cuando decimos Creador de la tierra, estamos hablando del mundo visible. La tierra, el mundo visible. Por lo tanto, ¿qué significa creador de la tierra? Significa que Dios ha creado el mundo visible, el cosmos, el universo y el ser humano. Y el ser humano es lo más importante del mundo visible. La persona humana es lo más importante del mundo visible. Tú eres importante. Queridos hermanos, una correcta ecología nos dice, Dios lo ha creado todo. El mundo visible viene de Dios. Y hay que dar gracias a Dios por la creación. Y hay que utilizar racionalmente los bienes de la creación. No hay que devastar los bosques, no hay que envenenar los lagos, hay que cuidar la creación sabiendo que lo más importante de la creación visible es la persona humana. No son los animalitos, no son los árboles, no son las rocas. Pero hay que cuidar la creación utilizando correctamente los bienes creados de tal manera que lleguen a todos los hombres. Por eso es una vergüenza que haya muchas personas que se mueran de hambre, cuando está calculado que los bienes que produce la tierra pueden satisfacer la demanda de todos los hombres. Pero desgraciadamente hay muchas injusticias, y las injusticias son pecados graves. Tenemos que explotar racionalmente los bienes creados, de tal manera que lleguen a todos. Y también es importante decir que las mascotas no están en el nivel de la persona humana. Las mascotas pueden cumplir su función. Algunas personas experimentan compañía con la mascota. Bendito sea Dios. Demos gracias a Dios por las criaturas. Qué bonito sería que todos de vez en cuando rezáramos el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Al mismo tiempo hay que decir que hay un orden. Primero es la persona humana.
No puede ser que se trate mejor a una mascota que al esposo, a la esposa, a los hijos. No puede ser que a los abuelitos se los lleva a una casa de reposo, nunca se los visita y en cambio la mascota recibe todo el cariño del hogar y el abuelito abandonado en una casa de reposo. Eso es un desorden y es pecado, hermanos. Repito, hay un orden y el orden nos dice que primero es la persona humana. San Juan Pablo II hablaba de la norma personalista. ¿Qué es la norma personalista? Que siempre lo primero que debemos buscar cuando se hace una ley, cuando funciona una institución, es el bien de la persona humana. Y hay unos bienes que son innegociables. La vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción. El matrimonio, que es entre varón y mujer. La familia, que es célula básica de la sociedad. El derecho de los padres por educar a sus hijos y los derechos de los trabajadores. Son bienes innegociables. No podemos ceder ni un milímetro. No sé dónde está Osvaldo. Por eso es importante conocer también desde la Biblia quién es la persona humana, quién es el ser humano. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 27. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Tú tienes una dignidad. Nadie puede atentar contra tu vida. Nadie te puede maltratar. Nadie te puede insultar. Queridos hermanos, tenemos que respetarnos. Somos imagen y semejanza de Dios. Nada de racismo. Nada de acepción de personas. Cada ser humano, independientemente de su religión, de su sexo, de su condición social, de su raza, es imagen y semejanza de Dios. Hay un valor sagrado en cada persona humana. Por eso la gravedad del aborto. El aborto es un atentado directo contra aquel que es imagen y semejanza de Dios. El ser humano es un ser sexuado. O somos varones o somos mujeres. Por eso lo perverso de la ideología de género. El ser humano es un ser sexuado. Génesis 1, 26 al 28. Génesis 2, 18 al 24, donde se nos habla de la creación de Adán y Eva. Por cierto, ¿saben ustedes lo que le decía Adán a Eva? Eres la única mujer de mi vida. No había otra, pues. Hermanos, el ser humano es un ser sexuado. La ideología de género es una rebelión contra el Creador. Y por eso es diabólica. No podemos permitir que se perviertan a los niños, a los adolescentes, con esto del género. El género no existe. El ser humano, cuando tiene cromosomas XY, es varón. Y cuando tiene cromosomas XX, es mujer. Punto. Lo cual, queridos hermanos, no significa que la Iglesia es homofóbica cuando dice esto. Hay que respetar a todas las personas. Quiero aclarar esto. Hay que respetar a todas las personas, pero también hay que decir con claridad y sin miedo que las relaciones homosexuales son pecado y antinaturales, y hay que decirlo, porque si uno no lo dice, luego el ambiente, que desgraciadamente moralmente está corrompido, confunde a los niños y a los adolescentes. El ser humano es un ser sexuado, o varón o mujer. El ser humano es unidad de cuerpo y alma, somos unidad de cuerpo y alma. Génesis 2:7. Dios modeló el barro y sopló. Con esa imagen propia del Génesis, del barro y el soplo, se nos está diciendo que el ser humano es unidad de cuerpo y alma. Hay una dimensión corporal y una dimensión espiritual en el ser humano. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Por eso hay necesidades corporales y necesidades espirituales. Y hay que atender ambas necesidades. Si solo nos quedamos con las necesidades corporales, caemos en una visión materialista del ser humano. Y si solo nos preocupamos por las necesidades espirituales,
caemos en una visión espiritualista del ser humano. Ni uno ni lo otro. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. El ser humano está herido por el pecado. Estamos heridos por el pecado. Génesis 3. El pecado hace daño. El pecado es la causa y raíz de todos los males. El pecado trae 4 rupturas. El pecado hace que rompa con Dios, que es lo peor, que rompa conmigo mismo, me desordeno, que rompa con los demás y que rompa con la creación. Son las 4 rupturas del pecado. Y eso ustedes lo pueden analizar en Génesis 3. Cuando Adán y Eva ofenden a Dios, rompen con Dios. Por eso se esconden. Es la primera ruptura, se esconden. Y cuando Dios pregunta por qué te has escondido, Adán, Adán dice porque estaba desnudo. Adán ha roto consigo mismo, se ha desordenado su ser. Y luego viene la pelea con Eva. Eva me engañó, ella fue, yo no fui. Se lavó las manos, pobre Eva, le tiró la pelota. Vienen los problemas con los demás. Ahí tenemos la primera pelea matrimonial. El pecado hace que rompa con el prójimo. Por cierto, ¿ustedes saben cuál es el itinerario de todo matrimonio? Al día siguiente de la boda, el esposo habla muy enamorado y la esposa escucha muy enamorada. A los 2 días de la boda es la esposa la que habla muy enamorada y el esposo el que escucha muy enamorado. A los 5 años gritan los dos y escuchan los vecinos. En toda pareja matrimonial hay problemas y eso viene desde el pecado original. Y también el pecado genera la ruptura con la creación. Maldita la tierra por tu causa, le dice Dios a Adán. Pero, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es positivo. El ser humano ha sido salvado por Cristo. El ser humano ha sido salvado por Cristo. Por eso tenemos que hablar de Cristo como modelo del hombre y salvador del hombre. Es verdad que somos pecadores, pero Cristo nos salva. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo es el salvador de los hombres. Y por eso cuando se habla del hombre, del ser humano, la persona humana, tenemos que hablar de Jesús. Jesús es el modelo del hombre. Y estamos llamados a imitar a Jesús. Jesús es nuestro modelo, nuestro referente, el centro de nuestra vida. Por eso, y veremos esto la siguiente semana, es importante conocer quién es Jesús, qué hace Jesús por nosotros y cómo tenemos que forjar todos los días una sólida amistad con Jesucristo. Aquí tenemos, por tanto, estas verdades antropológicas, son verdades sobre el ser humano. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. El ser humano es un ser sexuado, existe o como varón o como mujer. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. El ser humano está herido por el pecado. El ser humano ha sido salvado por Cristo. Ahí tenemos las verdades fundamentales de lo que se llama la antropología bíblica, es decir, la visión bíblica sobre el ser humano. Hasta aquí la charla. No quiero continuar porque no quiero que nadie sufra un derrame cerebral, porque hemos dado muchos datos, así que con calma vamos a ir, con mucha paz. Ahora vamos a tener, según me dice el padre Ángel, unos minutos para que ustedes hagan sus preguntas. Las preguntas, por favor, que sean de lo que he explicado, porque todavía falta explicar. Creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas que sean sobre estos temas, si alguien quiere hacer otra pregunta, con mucho gusto. No me voy a enojar, por si acaso. Pero yo preferiría que las preguntas vayan
sobre los puntos que he explicado. Entonces, voy a dejar de compartir. También quisiera decirles que con todo gusto voy a dejar el PowerPoint para que sea distribuido con mi bendición. Lo pueden piratear, no hay ningún problema, para eso está. Así que no se pongan nerviosos si no han copiado todo. Por si acaso, se está transmitiendo esta charla en el Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Ahí queda grabada. En el Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Ahí va a quedar grabada la charla y ustedes pueden volver a verla si es que desean. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si es que hay preguntas, también por el chat pueden hacer las preguntas. Aquí en el Facebook hay una pregunta. ¿Por qué se bendicen las mascotas? Pregunta una mística, Luisa Wong. Las mascotas se bendice todos los bienes de la creación. Lo que no se puede bendecir es el pecado, ¿de acuerdo? Discúlpenme, pero voy a poner este ejemplo. Imagínense que un señor me dice, padrecito, ¿puede bendecir mi fábrica de preservativos? ¡No! 1000 veces no. ¿Puede bendecir mi perrito? Sí. ¿Puede bendecir mi jardín? Sí. ¿Puede bendecir mi casa? Claro que sí, con mucho gusto. Llevo 5 cilindros de agua bendita, pero no puedo bendecir cosas pecaminosas. Se puede bendecir los bienes de la creación, las cosechas, los sembrados, las edificaciones, las camisetas de fútbol, y si son del cristal mejor, pero no se pueden bendecir cosas pecaminosas. Bien. Vamos a pasar ahora a las preguntas. No sé si está el padre Ángel o el padre Arturo, como me dijeron que deje unos minutos para preguntas. Hay una pregunta acá. ¿Se puede bautizar a las mascotas? No. Se bautiza a los seres humanos. A las mascotas se bendice. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. En la Biblia hay pasajes que nos hablan del credo. Todo lo que está en el credo está en la Biblia. Todo lo que está en el credo está en la Biblia. Y en la Biblia hay formas de profesar la fe. Por ejemplo, lean Deuteronomio 26, 5 y siguientes. Es el credo deuteronomista. Es la forma como un judío profesaba su fe. Deuteronomio 26, 5 siguientes, el credo deuteronomista. Y ustedes pueden leer en las cartas de San Pablo muchas fórmulas de fe. Por ejemplo, 1 Corintios 13, 13. Ahí se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces encontramos en la Biblia fórmulas de fe. Y todo el credo, como veremos estas semanas, está en la Biblia. Porque todo lo que enseña la Iglesia está en la Biblia. No sé si alguien quiere preguntar. Veo aquí algunos mensajes en el chat. Parece que son tímidos. A ver, hay una pregunta acá. Si ser homosexual es pecado, ¿qué le sucederá a la persona en el día del juicio final? Yo no he dicho, por si acaso, y por eso es importante que escuchen bien, que ser homosexual es pecado. Yo he dicho que las relaciones homosexuales son pecado. Repito, he dicho que toda persona humana merece respeto. ¿Ya? Hay que escuchar bien, ¿ah? Toda persona humana merece respeto. Pero las relaciones homosexuales son pecado. Y si una persona vive así, vive desordenadamente, vive en pecado mortal y tiene que convertirse si es que quiere alcanzar el cielo. La Iglesia no discrimina a nadie. Sería bueno que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, dice así, porque atentan contra la dignidad de la persona humana. Eso dice el catecismo. Padre, su micrófono está apagado. Padre, su micrófono está apagado. Escucha. Su micro está apagado. Ah, bueno,
No he podido contestar porque se había apagado el micro. A ver, yo no he dicho nunca que ser homosexual es pecado. Las relaciones homosexuales son pecado. Y eso que quede claro. La persona homosexual merece respeto. Por eso es importante escuchar lo que he dicho. He dicho que el ser humano existe o como varón o como mujer. Y las relaciones homosexuales son pecados, son actos intrínsecamente malos. Lo dice el catecismo. Lean el catecismo 2357 y 2358. La persona homosexual merece respeto. Hay que quererla, no humillarla, no insultarla. Pero hay que decirle que tiene que vivir limpiamente. Las relaciones homosexuales, repito, son desordenadas. Es pecado. Ofende a Dios, ofende a la persona. Y por lo tanto, esa persona tiene que convertirse y vivir limpiamente. Dice una pregunta acá, ¿la nada y el caos es lo mismo? No es lo mismo. La nada es el no ser y el caos es un ser desordenado. ¿De acuerdo? La nada es el no ser en la filosofía. Y el caos es el ser desordenado. Otra pregunta dice así, ¿todo lo que está contra Dios es pecado? Por supuesto, el pecado es todo aquello que atenta contra Dios. La definición de pecado es transgresión de la ley de Dios. Y la definición de Santo Tomás es aversio a Deo et conversio ad creaturas, dicho en latín, aversio a Deos, ir en contra de Dios, et conversio ad creaturas, y adherirte a las criaturas. Porque te adhieres a las criaturas, al dinero, al sexo, al poder, desplazas a Dios del primer lugar de tu vida. Ese es el pecado. Padre Carlos, ¿se comete pecado si un católico asiste a otro culto de la fe? Es que no tiene sentido que vayas a otro culto que no sea tu fe católica. Y por eso es pecado, porque estás poniendo en peligro tu fe. Si tú vives correctamente tu fe, tú vas a gozar en la Santa Misa, no vas a buscar compensaciones. Un católico que va a otros cultos es porque su fe es débil y no debería ir porque está poniendo en peligro su fe. Cuando dice Padre que es creador del cielo, indica que hablan de lo invisible. No se refiere al reino de los cielos. No, cuando decimos creador del cielo estamos hablando del mundo invisible, es decir, que Dios ha creado los ángeles. El tema del reino de los cielos va a venir luego con la predicación de Jesús. Dice, el hombre rompe con Dios, con el prójimo y con la naturaleza por cualquier tipo de pecado. Sí, todo pecado trae estas rupturas, todo pecado hace daño. Por eso no hay que acostumbrarnos al pecado. No es correcto decir, yo no cometo pecados mortales, pero me he habituado al pecado venial. Por ejemplo, a las mentiritas. Si tú te acostumbras a las mentiritas, llegará un momento que comiences a hacer ya mentiras graves y calumnias, porque te has acostumbrado a la mentira. Por lo tanto, hay que luchar contra todo tipo de pecado. No podemos caer en una visión mediocre de la vida cristiana. Tenemos que contemplar lo que hicieron los santos. ¿Qué decía Santo Domingo Sabio? Primero morir antes que pecar. Dice, Padre, ¿por qué las mascotas no pueden ir al cielo si también son creación de Dios? Es que no todo lo que es creación de Dios está llamado a la eternidad. Una roca es creación de Dios y no está llamada la roca a la eternidad. Un árbol es creación de Dios y no está llamada a la eternidad. Los perritos, los gatitos son creación de Dios y no están llamados a la eternidad porque no tienen alma espiritual. Y de ahí viene la grandeza del ser humano. Y esa es la grandeza del ser humano que está llamado a la eternidad y que en parte lo diferencia de los animalitos. Dice San Pablo en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. Es algo propio del ser humano y expresa la alta dignidad que tiene la persona humana que ha sido creada para la eternidad. Padre, ¿qué acción tomaría si una joven con problemas mentales queda embarazada por violación y los padres de la joven exigen que aborte? El aborto nunca va a resolver ningún problema, nunca. En primer lugar, hay que condenar con todas las fuerzas de nuestro corazón al violador.
y que le caiga todo el peso de la ley. Cadena perpetua, cadena perpetua. Pero no vamos a resolver el trauma de esa pobre chica haciendo que aborte. Vamos a añadir un trauma más al trauma que ya tiene. Y como lo dice el Papa Francisco, nunca es lícito asesinar al inocente para, entre comillas, resolver un problema. Nunca. Repito, al violador que le caiga todo el peso de la ley. Y hay que acompañar a esta chica, acompañarla espiritualmente, psicológicamente, con mucho cariño, para que salga adelante. Confiemos en la gracia de Dios, confiemos que Dios puede sanarlo todo. El aborto nunca es una solución. Padre, ¿hasta qué punto se debe venerar a los ángeles? Bueno, ¿hasta qué punto? Que cada uno vea qué devociones puede tener hacia su ángel custodio, hacia San Miguel Arcángel, hacia San Gabriel, hacia San Rafael. Que quede claro que se adora solo a Dios. Adoramos solo a Dios. Dios es lo máximo. A Dios se le debe la latría, adoración. A la Virgen la hiperdulía, veneración superior. A nuestra Madre Santísima no la adoramos, la veneramos de una manera superior a los ángeles y a los santos. A los ángeles y a los santos se debe la dulía, la veneración simple. Y que cada uno con libertad vea qué oraciones puede tener con relación a los ángeles. Ahora bien, no caigamos en los errores de la nueva era, la New Age. La New Age propone un culto deformado hacia los ángeles. Primero, que dicen que los ángeles son energías concentradas. Los ángeles no son energías concentradas. Son seres espirituales, creados por Dios. Y en segundo lugar, la nueva era promueve ritos raros para llamar a los ángeles, cosas raras. No aceptemos lo que propone la nueva era. Un católico no sigue la nueva era. Padre, ¿cuál es el pecado más grande del mundo? La soberbia. El soberbio se cree el centro del universo. ¿Cuántas veces me han escuchado que cuando hay rayos y truenos, el soberbio mira el cielo pensando que Dios le está tomando fotografías? La soberbia es el peor pecado. El soberbio no se confiesa porque dice que no tiene pecados. A un soberbio se le llama frasco de veneno. ¿Saben por qué? Porque es peligroso y hay que ponerlo aparte. Porque malogra el ambiente donde está. Por eso, a ser humildes. La humildad es lo que nos mete en el camino de la santidad. Y todas las ideologías son soberbias, porque quieren desplazar a Dios. Todas las ideologías son soberbias, y por eso son perversas y diabólicas. Toda ideología es soberbia. El comunismo te propone el Dios-Estado. El Estado va a ser el que decidirá sobre tu vida. El capitalismo descontrolado te propone el Dios-Dinero. La plata lo mueve todo. La ideología de género te propone el Dios género, que lo va a resolver todo. El materialismo, el Dios plata también. Y así podríamos seguir. Nosotros tenemos que ser humildes. Dios es Dios, primero Dios, siempre Dios. Cuando Dios está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. Si la fe es un don de Dios, pregunta Álvaro, ¿quiere esto decir que la fe se nos impone? La fe es un regalo que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Y si no se cuida la fe, la perdemos y nadie te va a inyectar fe. La fe es un regalo que recibimos el día de nuestro bautismo junto con la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad las recibimos el día de nuestro bautismo. Y lo que Dios regala no impone. Todo ello, la fe, la esperanza y la caridad son para nuestro bien. Ahora, cuando uno va creciendo, tiene que cuidar su fe. Y nadie puede obligarte a creer. Es lo que he dicho, la fe es libre. Por eso es importante que en la familia se viva la fe. Y se viva con libertad. Cuando se vive la libertad que trae la fe, entonces nos damos cuenta que no hay nada más bonito que vivir con Dios. Porque nos sale del corazón el rezar, nos sale del corazón
asistir a la Santa Misa, nos sale el corazón escuchar la palabra de Dios. Necesitamos de Dios y lo hacemos con libertad. Padre, ¿por qué se representa el pecado con una manzana? En primer lugar, Génesis 3 nunca habla de la manzana, habla del fruto prohibido, ¿ya? Así que eso de la manzana es una representación que no es bíblica. Es el fruto prohibido, es una imagen del Génesis, una imagen que quiere decirte que hay una desobediencia de Adán y Eva. Desobedecen a Dios comiendo el fruto prohibido. No debemos olvidar que los primeros capítulos del Génesis son capítulos con el género simbólico. Hay muchas imágenes, muchos símbolos que expresan una verdad. ¿Cuál es la verdad de Génesis 3? Que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, cometieron el primer pecado en la historia, que es el pecado original. Preguntan aquí, ¿se puede decir que la fe es producto de lo discernido? No, la fe no es producto de lo discernido. Nadie llega a la fe por una cuestión intelectual. Nadie. La fe es un don de Dios. Uno no puede decir voy a hacer un razonamiento y concluyo que voy a creer. No, la fe es un don de Dios. Ahora, yo puedo preparar mi corazón al don de Dios utilizando correctamente mi razón, viendo la realidad, dándome cuenta, por ejemplo, que las cosas las ha tenido que crear alguien. Yo puedo colaborar, preparar en cierta manera el corazón para recibir el don de la fe, pero la primacía es de Dios. Dios, como dice el Papa Francisco, primerea en nuestra vida. La fe es un don de Dios, algo gratuito. Pero, repito, uno colabora siempre con Dios y esto nos lleva al misterio de la libertad. Ya no veo que haya más preguntas. Aquí hay un comentario muy bueno de Carlos Vega. Fe y razón, dice San Juan Pablo II. Sí, efectivamente, San Juan Pablo II tiene una encíclica Fides et Ratio, donde dice que la fe y la razón son las dos alas que nos elevan a la contemplación de la verdad. Pero la fe supera la razón. La fe no aplasta la razón. La fe ilumina la razón, pero la razón también tiene que abrirse a la verdad. No puede ser una razón encerrada en la mentira. Bueno, ya no hay más preguntas. Creo que he agotado las preguntas. Aquí hay otra mística que está preguntando por el Facebook sobre los amuletos. A ver, tener amuletos es un pecado contra la fe. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En Dios o en el guairuro? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En Jesús Eucaristía o en rascarle la panza al Buda que tienes en tu sala? ¿En quién has puesto la confianza? ¿En el poder de la oración o en el elefantito hindú que tienes ahí que le pasas la mano para que te ganes la tinca? Hermanos, la fe es una entrega 100% a Dios. Por eso nada de superstición y nada de horóscopos. Lee la Biblia. ¿Qué es eso de leer horóscopos? Los astros no gobiernan el mundo, Dios gobierna el mundo. Estamos en las manos de Dios. La fe crece en el hombre. La fe crece cuando nosotros le pedimos a Dios que nos la aumente. La fe nunca crece por el autoesfuerzo del hombre, porque si no caeríamos en una herejía que el Papa Francisco señala mucho, que es el pelagianismo. Padre Carlos, ¿qué ha dicho? Pelagianismo. Pelagio fue un monje del siglo V, San Agustín combatió a Pelagio, que decía que una persona con sus propias fuerzas puede llegar a la santidad y puede imitar a Jesús con su propio esfuerzo. Eso ha sido condenado por la Iglesia, el pelagianismo. El pelagianismo está condenado. Necesitamos de la gracia para ser santos. Nosotros colaboramos. Nadie con su propio esfuerzo se puede dar la fe. Nadie con su propio esfuerzo puede vivir los 10 mandamientos. Nadie con su propio esfuerzo puede llegar a ser santo. Necesitamos de la gracia de Dios. Nosotros colaboramos. ¿De acuerdo?
Estoy leyendo todas las preguntas que están en el chat. Otra pregunta, José interpretaba los sueños, entonces nosotros podemos creer en los que predicen los sueños. A ver, queridos hermanos, la santidad está en lo ordinario. Por favor, la santidad está en lo ordinario. No estemos buscando cosas raras. Sueños, sueños son. La santidad está en lo ordinario. En levantarnos a la hora establecida, temprano, hacer un momentito de oración, atender la cama, ayudar en casa, a trabajar bien, a participar los domingos de la Santa Misa bien, a practicar las obras de misericordia. Ahí está la santidad, en lo ordinario. En lo raro no está la santidad. En lo raro no está la santidad. Hagamos lo ordinario con un gran amor a Dios. Decía Santa Teresa de Jesús. En los pucheros anda Dios, en los pucheros, en la cocina, haciendo los deberes de cada día. Así que le respondo a este hermano que este tema de los sueños es algo que a mí me trae sin cuidado. Sueños, sueños son. Hay que vivir la realidad. El cristiano debe tener los pies en la tierra, la verdad en la cabeza, el corazón en el sagrario y en las manos el Santo Rosario, pero los pies en la tierra. Y hay que santificarnos en nuestra jornada de cada día. No hay que vivir en la irrealidad. Ánimo. Están preguntando aquí, ¿y cómo alcanzamos la gracia? La gracia viene por los medios que nos ofrece la Iglesia. La Iglesia nos habla que la gracia viene por los sacramentos. La gracia viene por la escucha de la palabra de Dios. La gracia viene por la oración bien hecha. Son conductos por donde viene la gracia. Y de esa manera, si cuidamos la frecuencia de los sacramentos, si cuidamos la escucha de la palabra de Dios, si cuidamos todo lo que significa la oración, vamos a recibir siempre la gracia. Creer en Dios, entonces, es vivir en la voluntad de Dios, y ello implica hacer un camino. Claro, la vida cristiana es hacer un camino. De hecho, las primeras comunidades cristianas, la primitiva iglesia, recibía el nombre de camino. La vida cristiana es un caminar con Dios. Más aún, el camino es Cristo. Cristo es el camino, el acompañante y el destino. La brujería, los males de ojo, entre otros, existen. El diablo existe. Y la brujería, la adivinación, la nueva era, la New Age, los chamanes, todo eso está en ese paquete. El diablo se vale de todo eso para meter sus mentiras y muchas veces también infestar la vida de los hombres. Yo he conocido casos de posesión que se han dado porque se ha ido a un brujo, se ha ido a un chamán, se ha participado de ritos esotéricos. Todo eso es pecado. No busquemos la basura cuando tenemos perlas preciosas en la iglesia. No busquemos la basura. No vayamos al basurero cuando tenemos un tesoro en la iglesia, la Eucaristía, la confesión, la oración eucarística, la lección divina. En verdad es algo absurdo que tú vayas a buscar basura cuando puedes ir a buscar tesoros. Padre, ¿nos puede explicar lo que dice San Pablo en Hebreos 11.1? A ver, San Pablo en Hebreos 11.1 dice que la fe es garantía de lo que se espera. La fe es garantía de lo que se espera. Es decir, la fe y la esperanza están conectadas. Eso es lo que nos dice Hebreos 11.1. La fe y la esperanza están conectadas. La fe te dice que hay un futuro mejor. Ese futuro mejor es el cielo. La fe es garantía de lo que se espera. Seguridad de las cosas que no se ven, dice Hebreos 11.1. La fe te da seguridad de lo que no se ve. Tú no ves a Dios, pero la fe te dice, Dios existe. Abandónate en Dios. Dice Hebreos 11.1, la fe es seguridad de lo que no se ve. Cuando estoy en la Santa Misa y el sacerdote consagra, yo veo pan y vino, pero ahí ya no hay pan y vino. Ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La fe es garantía de lo que no se ve.
Padre, ¿es verdad que las almas penan? Esa es una pregunta escatológica. A ver, ese es un tema que me daría para hablar horas porque es mi especialidad, la escatología, pero no me voy a desviar del tema, simplemente voy a decir lo siguiente. Los difuntos, las almas de los difuntos están o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. Y Dios podría permitir, y es algo extraordinario, que alguna alma del purgatorio dé un toquecito a una persona viva para que se rece por ella, porque nadie está rezando. Por ejemplo, eso le pasó al Padre Pío. ¿De acuerdo? Pero no es lo ordinario, es algo extraordinario. ¿Qué diría una persona, o qué le diría una persona a una persona que afirma creer en Dios, pero no en la iglesia? Que no tiene verdadera fe, la fe es eclesial. Si yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, creo en todo lo que Jesús ha hecho. Por eso decir sí a Cristo y no a la iglesia es un gravísimo error. Porque en la iglesia me encuentro con un Cristo vivo. Necesitamos de la iglesia. La iglesia está en el mundo para que nos encontremos con Cristo. La fe es eclesial. Yo necesito de la comunidad ungida por el Espíritu Santo que me facilita un encuentro con Cristo vivo. Esa comunidad ungida por el Espíritu Santo que me facilita un encuentro con un Cristo vivo es la iglesia. Padre, ¿qué pasaje bíblico respalda el acto de confesión ante los sacerdotes? Juan 20, 22 al 23. Juan 20, 22 al 23. Jesús resucitado le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Bien, parece que ya no hay más preguntas. Aquí están preguntando en el Facebook del santuario sobre cuerpo, alma y espíritu. A ver, el hombre es unidad de cuerpo y alma. Y el catecismo lo va a explicar muy bien esto que les voy a decir. El alma humana es espiritual. O también espíritu es sinónimo de alma. No son tres elementos, son dos, unidad de cuerpo y alma. El espíritu es una característica del alma. El alma, por ser espiritual, se abre a Dios, se abre a lo infinito. ¿De acuerdo? Entonces, es unidad de cuerpo y alma, cuando hablamos de la composición del ser humano. Y el espíritu es una característica del alma, o puede ser utilizado también espíritu como sinónimo de alma, pero no es un tercer elemento. Bien. Querido Padre Carlos, muchas gracias por la ponencia que nos ha dado, gracias por acercarnos más a nuestra fe, a aclarar tantas dudas que teníamos. Seguramente en los siguientes encuentros que vamos a tener surgirán más preguntas. Y gracias por esa disponibilidad, querido Padre. Quiero hacer un cherry. Puedo, Padre, ¿verdad? Bueno, haga su cherry, hermana, y El cherry, con toda paz. Padre Carlos tiene un libro que nos puede ayudar mucho, ¿no? Que nos puede ayudar mucho. Se llama Creer en Dios, lo estamos viendo en pantalla, ¿ya? Y lo podemos adquirir a través de la Comisión de Liturgia, ¿ya? Entonces, búsquenlo, que nos va a ayudar mucho justamente a profundizar en creer en Dios, nuestra fe, la fe de la Iglesia. No, si ustedes querían saber, y también tiene otros libritos muy simpáticos, yo he leído ya varios, y seguramente muchos de ustedes también, y compártanlo, ¿no? Compártanlo porque de verdad nos ayuda justamente a amar más a nuestra iglesia. Gracias, Padre Carlos. Ahora esperamos su bendición para concluir ya esta noche con esta ponencia que usted nos ha... Muchas gracias, hermana. Gracias por el cherry y Dios mediante la próxima semana
si es que antes no se da la parusía, la segunda venida del Señor, estaremos aquí. Agradezco al Decanato 2 por la invitación y les encomiendo. Así que todavía nos falta bastante tela por cortar. Recién hemos visto la primera parte del credo y les agradezco por sus preguntas. Han estado muy participativos. Muchísimas gracias y permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Padre. Gracias.